Hola, ¿cómo están? Bienvenidos más a un podcast del doctor Carlos Barreto, neurólogo de adultos y niños. Y ahora también con práctica híbrida de medicina regenerativa, aparte de ser medicina neurológica. Bueno, dicho esto, antes de comenzar es bien importante, mi gente, que compartan este video, que le den clic a la campanita, rieguen la voz. Quiero que, pues, ¿verdad?, los suscriptores crezcan, porque quiero llevar el mensaje. Se están haciendo unos podcasts buenísimos para orientar a la población. En ningún momento, ¿verdad?, recalco nuevamente que en ningún momento esto es un podcast de tratamiento. Para tratamiento usted tiene que asistir a mi oficina, lo evaluamos y hablamos sobre los tratamientos. Esto es solamente un podcast instructivo, educativo, para que usted aprenda a reconocer condiciones neurológicas, padecimientos neurológicos que pueda estar padeciendo usted o algún familiar cercano. Así que los invito a suscribirse y a llamarnos para agendar su cita y tener su evaluación neurológica. Hoy voy a hablarle un tema sobre nuestros viejitos, ¿verdad?, nuestros ancianos, nuestros adultos que viven solos. Voy a hablar sobre la soledad y cómo la soledad en nuestros ancianos, en nuestros adultos mayores, ¿verdad?, porque hay personas que viven solas, pueden afectar el cerebro. ¿De qué manera pueden afectar el cerebro? Y pueden causar que enfermedades neurológicas que estén dormidas puedan despertarse. Pues sabemos, ¿verdad?, que nosotros somos un componente genético. Y hay muchas veces que tenemos, ¿verdad?, heredamos genética de ciertas enfermedades y se mantienen dormidas. Y hay, ¿verdad?, ciertas cosas que podrían despertarlas y causar problemas. Una de las cosas bien importantes es la soledad. ¿Se habla poco de la soledad o se habla mucho? Yo pienso que se habla poco, porque vemos, ¿verdad?, por ahí muchos viejitos. Yo veo muchos viejitos que van a mi oficina, que llegan por transita, y cuando les pregunto, oye, ¿tú tienes familiares? ¿Tienes No, mis hijos están en Estados Unidos, tuvieron que irse porque aquí las cosas no estaban buenas. Y ese es el cuento que yo estoy oyendo una vez más y más y más, ¿verdad? Viejitos que se quedan solos, que no se quieren ir porque están adaptados a Puerto Rico, y es difícil, ¿verdad?, después de cierta edad, tú adaptado mentalmente y emocionalmente a un país, a una sociedad, cambiarte, pues es bien difícil. Pero cada vez estoy viendo más eso en mi oficina. Estoy viendo más, ¿verdad?, viejitos solos que van solos o matrimonios que van solos. Muchas veces no porque ellos quieran, sino simplemente porque sus familiares no pueden estar disponibles porque tienen que trabajar. Los trabajos no le permiten estar con sus papás. Muchos se han tenido que ir. Muchas veces las citas no coinciden con sus horarios y obviamente pues son diferentes problemas. Pero dentro de ese grupo hay muchos viejitos, ¿verdad?, muchos ancianos que viven solos. Y la soledad, pues, es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa la soledad? Primero porque la soledad, ¿verdad?, cuando tú no compartes con nadie, tu cerebro pues no se activa, ¿verdad? Tú puedes vivir solo, yo vivo solo, ¿verdad? Pero si tú eres un anciano, tú no vas a tener quizás la misma movilidad que antes. Tú no vas a tener, ¿verdad?, quizás la misma energía para hacer cosas. Por eso es bien importante que los ancianos, si están en soledad, tengamos, ¿verdad?, como familiares, ocuparnos de que tengan ciertas actividades que hagan. Porque si no, el cerebro va a hacer ¿qué? Un shutdown. El cerebro va a hacer un shutdown de neurotransmisores porque no se está activando. Así que la soledad, ¿verdad?, puede deactivar el cerebro en el sentido de que no estás haciendo ninguna actividad, y puede hacer, ¿verdad?, que ciertas áreas del cerebro empiecen a cuestionarse, ¿verdad?, dentro del cerebro. ¿Por qué estás solo? Empiecen a llegar esos pensamientos. Estás solo, nadie te quiere, te vas a morir solo. Y entonces empiezan a desencadenar, ¿verdad?, problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de miedo. Yo tengo muchos pacientes que cuando me pongo a hablar con ellos me dicen que a mí me da miedo estar solo, doctor, y no sé qué hacer. Y entonces ese miedo a veces se puede confundir con otro diagnóstico que quisiera no exista. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad?, porque muchos de estos ancianos que viven solos pudiesen estar desarrollando depresión, y la depresión poderse confundir con problemas de memoria y no ser Alzheimer, o problemas de ansiedad y no ser Alzheimer, o problemas de miedo y no ser Alzheimer. Así que eso hay que, ¿verdad?, evaluarlo bien. Y esto puede deberse a la soledad. Así que es bien importante que si tus papás van a vivir solos porque tú no puedes estar con ellos, ¿verdad?, y están saludables, hay que tratar de mantener ese sistema de ellos, ese hogar donde viven, en movimiento,
en el sentido de que ellos tengan un input, ¿verdad? Todo el tiempo para que ese cerebro siga funcionando. Por el contrario, yo tengo, ¿verdad?, ancianos que van a la oficina, que guían y todo eso, están capacitados, tú sabes, y hacen sus cosas. Pero la soledad, y en Puerto Rico cada vez hay más ancianos y se prevé, ¿verdad? Se pronostica que va a haber, ¿verdad? La población va a quedar, ¿verdad? Si se sigue yendo la gente joven, pues la población anciana va a aumentar. Y los ancianos, ¿verdad? Aparte de eso, están durando más porque, pues obviamente hay medicinas que te permiten durar más, tener más años. Pero entonces queremos tener una población envejeciente donde no hay un programa, donde no hay beneficios, donde el anciano va a pasar trabajo, donde el anciano va a vivir en soledad. Yo no quiero eso para mis pacientes, ni tampoco quiero eso para mí cuando yo llegue a una edad donde tenga que retirarme, donde tenga que bajar la intensidad de hacer cosas, porque eso pues obviamente, pues, ¿verdad? Uno hace unas cosas hasta donde el cuerpo se lo permita. Pero la soledad en los adultos mayores y en los ancianos, ¿verdad?, existe. Así que hay que ver, ¿verdad?, identificar como familiar y como médico, hablar con ese paciente. Yo como médico siempre hablo con los pacientes, a mí me encanta hablar porque como yo les digo, ven acá, cuéntame los bochinches tuyos, ¿qué estás haciendo? A mí me encanta todo eso porque me ayuda a mí en el historial, me ayuda a saber cómo voy a tratar, inclusive, ¿verdad? Me ayuda a mí a pensar si es conveniente darle una terapia o no a este paciente, porque si un paciente vive solo, yo quiero saber, ¿verdad?, que no reaccione a ciertos medicamentos. Tengo que saber si ese paciente va a tomar el medicamento. Pero sobre todo me gusta abundar sobre la parte social, la parte emocional de ese paciente. A mí me fascina saber si estás viviendo solo, cómo la estás haciendo para vivir. Si tienes miedo, si tienes ansiedad. Porque entonces hay que, ¿verdad?, no solamente tratar el padecimiento, tengo que tratar también cómo ese medio ambiente, esa epigenética, yo la puedo cambiar de manera que el paciente se beneficie. ¿Está bien? Así que, y no solamente, ¿verdad? Me refiero a los ancianos porque la mayoría, ¿verdad?, es una población grande, pero hay adultos mayores de 70 años que no son considerados ancianos, que también viven solos y que esa soledad los lleva a activar ciertas enfermedades, ¿verdad?, neurológicas o a enmascarar ciertas condiciones que pudiesen ser enfermedades neurológicas o no. Así que hay que crear un plan, ¿verdad? Si nuestros padres van a vivir solos, tenemos que crear un plan donde haya una actividad física, donde haya una actividad de mover el paciente, donde el cerebro empiece a moverse, a actuar, para evitar, ¿verdad?, que el paciente vaya a desarrollar condiciones como Parkinson, Alzheimer o otro tipo de demencia. Necesitamos que los pacientes hagan ejercicio porque el ejercicio los va a ayudar a que cardiovascularmente estén bien. Necesitamos, ¿verdad?, que esos pacientes que estén en soledad muchas veces no comen bien porque no tienen ánimo de cocinar o porque simplemente no quieren comer. O sea, la nutrición en nuestros ancianitos es bien importante porque si no comemos, no tomamos agua o no comemos lo que es correcto, pues nos enfermamos más rápido. Y esa población, ¿verdad? Sabemos que cuando llegamos ancianos estamos más propensos a otras enfermedades. Pues tenemos que tratar de evitar, ¿verdad?, que esas enfermedades, ¿verdad?, surjan, que esas enfermedades se despierten. Así que no solamente soledad, ¿verdad? Vivo solo, pero ¿cómo está mi nutrición? ¿Cómo está mi plan de acción? ¿Cómo está mi plan económico? Sabemos que muchos envejecientes, los he visto por ahí, que no reciben mucho de seguro social, no, ¿verdad?, no se prepararon por X o Y razón. No vamos a culpar a nadie. Así que tenemos que también ver, ¿verdad?, cómo está la parte económica, porque también he tenido ancianitos que se preocupan mucho por eso, porque piensan que si no tienen el dinero suficiente no pueden vivir bien, no pueden comer bien, no pueden ir a sus citas, no pueden hacer sus actividades físicas. Así que son muchas cosas que pueden estar atacando la psiquis, ¿verdad?, o la mentalidad o la parte emocional de nuestros ancianos. Y eso puede deberse a la soledad. Así que hay que hacer un plan de acción. Yo pienso que, ¿verdad?, cuando tenemos nuestros padres, debemos de ocuparnos en visitarlos, ¿verdad? Visitarlos, ver cómo están, si hay que ayudarlos. Muchas veces la gente dice que yo no tengo los recursos económicos, pero mira, no son recursos económicos, es simplemente estar allí, ver, cocinarles, llevarlos a comer, estar seguro que el medio ambiente donde están viviendo ¿verdad?, esté completamente estable, de manera que no se nos depriman, no entren en ansiedad, porque la soledad en los viejitos, pues, aparte del aburrimiento, pues van a hacer, ¿verdad?, que caigan en depresión, van a hacer que no hagan cosas,
van a hacer que desarrollen más enfermedades cardiovasculares. Así que hay que tratar, ¿verdad?, de esa soledad, ¿verdad?, de ver cómo la reemplazamos por actividad, de manera que el cerebro no se afecte, de manera que estén activos, de manera que el cerebro pueda estar funcionando y así podemos contrarrestar cualquier enfermedad por la cual estén predispuestos. Y muchas veces, ¿verdad?, nos preguntamos qué está haciendo el gobierno. Hay programas, el gobierno tiene programas, yo creo que todavía nos falta llegar un poquito más, o un poquito más, quizás hacer mucho más. Pero los planes médicos también tienen programas, ¿verdad?, que benefician a los adultos. Es cuestión de uno moverse, ¿verdad?, y ayudarlos a buscar qué programas, ¿verdad?, para qué programas ellos son candidatos. Pacientes que viven solos, que están, ¿verdad?, abandonados, pues es bien importante, si no tienen un familiar, pues reclamarle al departamento de la familia cómo pueden ocuparse de ellos para que tengan un mejor estilo de vida. Porque la soledad, ¿verdad?, como dice por ahí, la soledad duele, pero la soledad causa problemas también. Causa problemas físicos, emocionales y de salud. Así que no es solamente, ¿verdad?, de que estoy viviendo solo, es ver si estás viviendo solo, pero estás viviendo bien. Porque la soledad, ¿verdad?, hay gente que le gusta, ¿verdad?, como mencioné anteriormente, pero hay que ver si dentro de esa soledad tú estás bien. Así que esos adultos mayores de 70, 75 años y nuestros ancianos de 85, 90 que están solos, vamos a empezar, ¿verdad?, si tenemos familiares en esa edad, a preocuparnos más. Porque dentro de ese grupo puede haber pacientes que puedan hacer sus cosas solos, pero puede haber pacientes que no. Así que la soledad, ¿afecta al cerebro? Sí, la afecta grandemente. Lo aniquila porque un paciente que está solo, que no tiene con quién hablar, que no estimula su cerebro, pues es un cerebro que se va a ir deteriorando, ¿verdad? Un paciente que vive solo va a desarrollar miedo. Un paciente que vive solo va a desarrollar inseguridad. No va a tener las mismas, ¿verdad?, facultades que otra persona que está acompañado o que recibe, ¿verdad?, la bendición de estar rodeado de sus familiares. Así que hay muchas opciones, ¿verdad? A veces cuando tenemos los familiares solos, pues que no queremos ponerlos en un home porque nos sentimos como que estamos haciendo daño. Pero fíjate, yo pienso que a veces es mejor, si el paciente está solo, que esté en un home bien cuidado, de un home que lo traten bien, obviamente, y que esté acompañado, a que esté solo, que le vaya a pasar algo. ¿Está bien? Así que nada, vamos a tratar de ver, ¿verdad?, cómo esa soledad que están sufriendo nuestros ancianos, hoy día la podemos sustituir por cosas que sean positivas para ellos. Ver cómo el gobierno va, ¿verdad?, adentrándose hacia este problema que cada vez va a crecer más y que cada vez yo lo estoy viendo, ¿verdad?, ¿verdad?, más en mi oficina por el hecho de que la emigración trae como producto que los pacientes se queden solos, ¿verdad?, los ancianos se queden solos. Y muchos, ¿verdad?, hijos tienen la opción de llevárselo, pero muchas veces la persona ya está tan acostumbrada aquí que el remedio es peor que la enfermedad. Así que nada, quería hablar de ese tema. La soledad, ¿verdad?, resumiendo, sí afecta el cerebro si no estás haciendo algo. Me refiero a los ancianos porque los ancianos son una población más vulnerable. Pero cualquier persona que esté sola, pues, ¿verdad?, que no haga un plan de trabajo para estimular su cerebro, puede estar haciéndose daño. Puede estar, ¿verdad?, haciéndole daño porque no está estimulando ese cerebro. Así que, puntos importantes, vamos a atacar la soledad de nuestros familiares, vamos a buscarlos más, vamos a llamarlos, vamos a buscar las maneras de que esa soledad, romper ese vicio, ese ciclo y tratar de que ellos, ¿verdad?, se entusiasmen a hacer más cosas. No que dependan de estar solos en su casa viendo un televisor o quizás estando solos hablando con ellos mismos. Les dejo con ese tema, espero que les guste y si les gusta, pues compártanlo. Bendiciones y nos vemos en la próxima.